por dónde vienen los tiros, empezar a reaccionar, empezar a sumar más que a restar. Siempre tenemos que intentar trabajar, hacer nuestra labor de cómo poder todo el tiempo sumar. Tenemos que empezar a sacar cuentas de nuestras vidas, qué es lo que suma, qué es lo que resta. Y hay que hacer una pequeña valoración de qué es lo que conocemos de nosotros mismos y qué es lo que no conocemos. Cuáles son los aspectos que nos gustaría modificar y qué es lo que estamos haciendo para eso. A veces parece un trabajillo fácil, pero el taller que estoy intentando, el taller que voy a empezar a mostrarles el sábado y el domingo, tiene que ver con todo eso. Tiene que ver con cómo poder compaginar, cómo poder integrar, cómo poder darnos cuenta qué es lo que nos aporta, qué es lo que no nos aporta, cómo llegar a conectar con toda esa parte, porque al fin y al cabo están todo el tiempo intentando intoxicarnos, de cualquier manera, están enviándonos aviones que pasan y supuestamente, digo supuestamente porque al fin y al cabo uno tiene que investigar demasiado como para realmente empezar a plantearse todas estas cosas, de que están tirando estos chemicals que tiran venenos, ¿no? en el aire. Australia creo que fue el que acaba de aprobar el empezar a tirar lo que tiene que ver con las vacunas del bichito este en aviones, por el aire, directamente a toda la población. Aquí en España acaban de aprobar la 4ª dosis para todo el mundo. En fin, tenemos que empezar a racionalizar y a separar la paja del trigo, a darnos cuenta, a concienciarnos, a tomar conciencia. Lo primero de nosotros mismos, lo primero de conocernos a nosotros, de saber qué es lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que queremos, lo que no queremos, cómo lo queremos, cuándo lo queremos. Esto es una parte también pues muy importante para todo. Tenemos que saber qué comidas nos favorecen, cuáles no, detalles, ¿no? Algunas cositas que hay que aprender a investigar. Por ejemplo, hace un tiempo logré tener una información sobre algunos hongos, sin ir más lejos. En nuestro cuerpo tenemos hongos, bacterias, un montón de vida microbiótica. Entonces, por ejemplo, un estudio en Italia, tendría que buscar los nombres, ahora mismo se me escapan algunos nombres, pero hubo un estudio en Italia donde unos científicos han comprobado que en este pueblo pues había, por ejemplo, muchas lesbianas, ¿no? Había mucha homosexualidad. Y entonces comprobaron que cambiándole la comida a muchísimas mujeres dejaron de ser lesbianas. Lo estoy resumiendo mucho, ¿vale? ¿Y por qué cuento esto? Pues tenemos que empezar a prestar atención, por ejemplo, a las comidas que más nos gustan, a las comidas que más comemos, que más nos atraen, eso que no podemos evitar. ¿Por qué? Pues porque hay hasta comidas que nos pueden cambiar el ánimo, los hábitos, nos pueden cambiar, en este caso, por ejemplo, hasta la sexualidad. Hasta ese punto llegamos. ¿Y por qué cuento esto? Cuento esto porque aquí nos tenemos que empezar a dar cuenta de qué es lo que suma a separar la paja del trigo. En el universo, a nivel astral, a nivel universal, solamente hay dos.
masculino y femenino. No hay más. Blanco o negro, positivo o negativo. Todo eso a su vez buscando un equilibrio entre el blanco y el negro, que es lo que hace el yin-yang, un equilibrio entre el positivo y el negativo que está, por ejemplo, en nosotros, nuestra alquimia, nuestro cuerpo, que es alquimia pura, tiene positivos y negativos. Y ahí es que hay gente que piensa de una manera muy negativa y hay seres que pensamos de una manera muy positiva. Nada de esto es tan fácil de entender, de aceptar, de llevármelo, ¿vale? a mi propio ser. En la mayoría de los casos, y digo en la mayoría porque, bueno, al fin y al cabo todos tenemos que empezar a darnos cuenta que cuando echamos la culpa afuera es porque no estamos reconociendo algo nuestro. Uno de mis maestros, maravilloso en la Argentina, siempre nos decía que si pones el problema afuera, la solución está afuera. Si pones el problema adentro, la solución está dentro. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo tengo un problema con alguien, o aquel tiene un problema conmigo, pues yo no puedo ponerlo allá, porque si pongo allá el problema, entonces la solución estará allá. Yo tengo que encontrar solución para mi vida, que él la encuentre, que esa persona, que ese ser o que ese conflicto lo encuentre para sí, es otra historia, ¿vale? Y lo principal de todo, decía, que si no le pones la palabra problema, no necesitas resolverlo. Entonces, cualquier situación a la que le llamamos problema requiere de una solución. Si no lo llamas problema, es algo que está ahí y no necesariamente tiene que tener una solución. Entonces, aceptar todo esto, entender todo esto, integrar todo esto en nuestra vida, es nuestra labor. Y ya dejo de llamarlo trabajo, porque el trabajo, la palabra trabajo, tiene una relación, tiene una connotación con la esclavitud, ¿vale? Entonces, tenemos que empezar a reaccionar correctamente a las palabras, empezar a hablar de una manera correcta, no solamente para el exterior, para nosotros mismos. Tenemos que ser empáticos con nosotros, tenemos que ser claros con nosotros, tenemos que entendernos primero a nosotros antes de entender cualquier cosa. De ahí es de donde viene aquel viejo y conocido refrán que dice: no quieras cambiar el mundo, cambia tú y el mundo cambiará. Entonces, el taller que he preparado para poder empezar con toda esta labor incluye muchísimas cosas. A veces creo que hasta puede ser muy largo, ¿vale? Voy a ir poniendo muchas fechas para que las personas que se puedan ir integrando, igual hay personas que me van a poder escuchar 1 hora o personas que me van a poder escuchar media hora, o con las que voy a poder intercambiar media hora. Lo que quiero decir con esto es que es mucha información la que debemos integrar a nuestra vida, a nuestro ser, a nuestro conócete a ti mismo. Porque todo esto, lo que está ocurriendo, no solamente a nivel evolución, no solamente a nivel geopolítico, no solamente a nivel emocional, espiritual, es que es muchísimo. Hoy por hoy, por ejemplo, en el Congreso de Estados Unidos, por ejemplo, ya están hablando de extraterrestres.
acaban de desarchivar un montón de... acaban de desclasificar muchísimos archivos que tenían que ver con extraterrestres. Yo no es que creo en los extraterrestres desde que ellos lo han dicho, yo creo en los extraterrestres hace muchísimos años, muchísimos, casi tantos como los que tengo. Y a su vez, tenemos que empezar a darnos cuenta que hay un paradigma. Nos han querido, y digo nos han querido porque no todos lo hemos entendido así, ni hemos creído en eso desde un comienzo. Hay un paradigma que ha sido hasta ahora el que ha manejado la humanidad, que es ver para creer. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo habéis escuchado muchísimas veces. Hombre, si lo veo, lo creo, pero hasta que no lo vea, pues no lo voy a creer. Bien, ese es el paradigma que ahora mismo estamos cambiando. Estamos empezando bueno, yo ya llevo tiempo, pero que se está empezando a crear en la humanidad. Eso es lo que hay que cambiar. Ahora el paradigma está cambiando para creer para poder ver. O sea que si no crees, no lo vas a ver jamás. Tenemos que empezar a darnos cuenta de todo esto. Tenemos que empezar a darnos cuenta de que estamos en una ficción jurídica. Es una ficción. Yo no soy ese número de documento que me han puesto cuando nací. Yo no soy esa partida de nacimiento. No tenemos por qué estar pagando de la manera en la que nos están vendiendo los impuestos. Los políticos, la política en general no sirve para nada. Hay muchísimos políticos que han querido hacer algo, que han querido trabajar para mejorar este mundo y se los han cargado. Los han limpiado directamente. Entonces, es una parte difícil que hay que empezar a entender. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, de 4 presidentes o mandatarios que no creyeron en nada de esto, del bichito este que nos ha estado encerrando durante 2 años, y ya no están entre nosotros. Se los han cargado, los han matado directamente. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta, tenemos que empezar a crear nuestra propia realidad, desde donde estamos, desde lo que creemos, desde lo que queremos hacer, hacia dónde queremos ir y con quiénes queremos ir. Nos han hecho creer a lo largo de nuestra vida que esto ya empieza desde el colegio, desde la primaria, ¿no? Naces, te desarrollas, te casas, reproduces, envejeces y mueres. Bien, eso no funciona de esa manera. Nuestra vida es otra. Nos han hecho creer de que tenemos que tener una descendencia para que nuestro apellido continúe. Los apellidos son un clan, ¿vale? Es otra parte de toda esta gran mentira. Entonces, tenemos que empezar a sumar y aprender a sumar. Porque a veces 1 más 1 más 1 más 1 da un resultado. 1 menos 1 menos 1 más 1 menos 1 da otro resultado. Entonces, si yo en mi vida tengo más restas que sumas, pues el resultado es negativo. Y aquí es donde empezamos a integrar conocimientos. Lo que estoy intentando brindar en mi taller es solo conocimientos, datos, información a la que yo he tenido acceso a lo largo de mi vida por diferentes razones, por movidas que he tenido, porque he buscado esa información, porque me ha llegado, porque me he conectado, porque he logrado esa conexión, ¿vale? Y entonces lo que quiero es brindar
todo ese conocimiento y que luego cada uno pueda ir buscando poco a poco esa propia información, porque cada ser en este planeta es un mundo, ¿vale? Somos todos distintos. Yo puedo pasarles un montón de información sobre nutrición, pero luego cada uno tiene que llevárselo a su plan, ¿vale? Entonces, no es lo mismo una persona con una genética que tienda a no coger peso, y muy distinto es una persona que tiene una genética que tiende a coger peso. No es lo mismo la genética del que mide 1,94 a la genética del que mide 1,60 o 1,65. Y así sucesivamente con absolutamente todo. ¿Por qué es tan importante todo esto? Porque a la vez hay que juntar todo, ¿vale? Hay que discernir dónde nos están mintiendo, discernir dónde va esa cuotita de verdad, porque siempre sueltan esa cuotita de verdad, ¿ok? Siempre hay un poquito de verdad en toda esa mentira. Siempre tienen que dejarla caer, porque ellos no pueden engañarnos, ¿sí? Lo que ocurre es que marean. Entonces, te ponen en Netflix determinadas cositas, te ponen en otra película los primados negativos, los primados positivos, qué significa todo eso, cómo poder empoderarnos, cómo poder tomar conciencia de nuestro ser. ¿Qué significa esto? Pues vamos a tomar ejemplos. Antiguamente, yo sé que muchas mujeres lo saben, muchísimos hombres pasaban de estar en casa de mamá a casarse directamente. O sea que pasaban de una mujer a otra mujer, ¿sí? Y así es como muchísimas esposas pasaban a convertirse en madres y esposas. Entonces, debemos empezar a darnos cuenta de que no hay una relación en la cual necesitemos casarnos. No hay una media naranja esperándonos en ningún lado. No hay esa alma gemela a la que queremos llegar, a la que deseamos que llegue a nuestra vida. Y si yo paso de una vida de mantenimiento a que me mantengan en otra, pues al final eso no es empoderarse. Empoderarse es poder tomar conciencia de todo esto. Empoderarse es poder darnos cuenta qué es lo que nos aporta a nuestra vida y qué es lo que no nos aporta a nuestra vida. Y lo que no nos aporta a nuestra vida, empezar a separarlo, despacito, de a poquito. Quien puede quitárselo directamente, pues genial. Pero el que no se lo pueda ir quitando directamente, poquito a poquito, tiene que ir trabajando para poder quitarse todo ese peso que nos solemos meter en la mochila y que luego nos cuesta muchísimo tiempo poder sacarlo. Hay trampas continuamente que nos están poniendo de todas las maneras posibles. Como siempre digo, para mí una de las más importantes es la alimentación, porque la alimentación básicamente hace que este cuerpo pueda estar más limpio o menos limpio. Entonces, en la medida en la que yo más limpio pueda tener mi cuerpo, mejor conexión tendré. ¿Y qué trae eso? Pues a nivel emocional, espiritual y hasta genético, nuestro cuerpo, nuestra estructura, nuestros átomos están pasando de carbono a silicio, ¿vale? Del 666 al 999. ¿Y esto cómo va a ocurrir? Pues a lo largo del tiempo tiene que ver con una relación con la luz solar. Entonces, cuanto más enveneno mi cuerpo, más estructura de carbono tengo, más oscuro se pone todo y al final dejo de conectar con esa luz, ¿vale? Cuanto más
cuanto más alimentos frescos, cuanto más alimentos que vengan directamente del sol yo pueda consumir, pues mi estructura, mis átomos recibirán más luz. ¿Cómo es esto? Si yo compro espinacas, 1 kilo de espinacas, y voy y los hiervo, los pongo en una olla, los hiervo para luego poder comerlos de alguna otra manera, te los has cargado. Todo lo que la espinaca te podía dar se ha quedado en el agua, ¿vale? En cambio, si yo cojo la espinaca y la corto como si la fuera a comer en una ensalada, pues la luz que ha recibido esa verdura yo la consumo directamente. Como las frutas. No es lo mismo comer una fruta directamente sacada del árbol, ya sea que la compras en la frutería o que la saques de tu jardín, a comerla pues cocida en un postre, pues no es lo mismo. Una de las otras, no es una, es otra de las grandes mentiras en la que nos han estado metiendo todo el tiempo, son por ejemplo los zumos, los jugos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque antiguamente no se comían jugos, no se bebían jugos, no había zumos, no había un exprimidor en el siglo XIV. Hace 200 años nadie exprimía una naranja, ¿vale? Sin embargo, ahora venden zumos por todos lados, jugos de todo tipo, más fresco, menos fresco, todo es una mentira, ¿vale? Nos están engañando, El cuerpo absorbe mejor, por ejemplo, una naranja si la comes, a que si te bebes un jugo o un zumo. Zumo en España, jugo en Argentina, en Sudamérica, en fin. No es lo mismo, el cuerpo no lo procesa de la misma manera. Para darnos cuenta de algo, lo que bebes va directamente a los riñones, apenas pasa por el estómago. El estómago, en cuanto detecta que es un líquido, pasa directamente para los riñones. Y el riñón ya lo procesa de otra manera. Entonces, si yo quiero obtener la energía que me puede dar una naranja o un pomelo, lo mejor es comerlo. Os digo más. En los pomelos y en las naranjas hay una partecita blanca que la recubre. Cuando yo quito la cáscara, le queda cubierta una capa blanca. Esa capa blanca, normalmente, y yo esto lo sé porque he comido mucho en este plan, me encanta a mí el pomelo y naranja, siempre nos las quitaban. Os voy a dar un secretito. Esas capitas blancas es lo que más vitaminas y energía tiene de esa fruta. Y la quitan, y la tiran. Para aquellos que hemos comido carne durante tanto tiempo, nos dicen que la carne de ternera, la carne esta, la carne la otra. Bien, os voy a dar otro secretito. Para aquellos que quieran seguir comiendo carne, yo ya he dejado de comer carne ya hace tiempo. El hígado es la carne que más proteínas, es la carne más completa, por así decirlo, que tiene la carne roja, ¿vale? O sea que cuando hacen las separaciones de carnes, que a muchos en Argentina el asadito, el tal, y la grasita, y bien. El hígado es la carne más completa que existe. Y así podría seguir soltando muchísimas cosas. Y ahí es donde tenemos que empezar a discernir dónde nos están mintiendo, cómo nos están mintiendo, qué es lo que debemos empezar a ingerir. Cuanto más fresco, mejor. A nivel movimiento, cada vez sacan más patologías. Hoy por hoy, existe ya una nueva enfermedad
para el tema de los móviles. No sé si lo sabéis, pero hay una enfermedad que tiene que ver con el tema de los móviles porque llevamos el móvil así. Y te crea una chapa, una chepa, una curvatura, una lordosis, se llama correctamente, en el cuerpo y sobre todo a los niños, ¿vale? Nuestra espalda tendría que estar así, todo el tiempo. Claro, a la mayoría de las personas mantenerse así les resulta incómodo. A mí no. A mí no. Ahí mi cuerpo está descansando. Entonces, toda la parte posterior de los hombros pierde tensión. Al perder tensión, cede ante esta parte anterior de los hombros y hace esto. Y entonces, luego, cuando ya tenemos una determinada edad, yo por ejemplo tengo 51 años, nos dicen que nos vamos haciendo más pequeños, y eso es una mentira, ¿vale? Si tú te mantienes recto, tu estatura no cambia nunca. Entonces, debemos empezar a darnos cuenta hasta qué punto la alimentación, el movimiento, la acción, determinados tipos de ejercicio nos favorecen o no nos favorecen. Tenemos que empezar a darnos cuenta qué es lo que suma y lo que no suma. El alcohol no suma. El tabaco no suma. Comer procesados no suma. Estar tumbado en el sofá no suma. No hay ningún sofá que me digas a mí que te mantiene la espalda recta. No hay ni uno. Ni siquiera estos que tienen vibración para que tú puedas descansar. Tienes que ponerte una riñonera para que tu cuerpo haga esto. Entonces, tenemos que hacerlo. Ese es un trabajo de cada uno. Y todo esto va a la vez influyendo a nivel espiritual y a nivel emocional. ¿Por qué? Pues porque a nivel emocional, un cuerpo que está con todo el tiempo de esta manera, emocionalmente no está triste. La tristeza, al igual que la alegría, tiene un cuerpo, ¿vale? Ejemplos. Cuando alguien se está riendo, normalmente abre para reírse. Nadie se ríe así. Sin embargo, cuando lloramos, lloramos así. Nadie llora así. Y eso es un trabajito de cada uno. Tenemos que darnos cuenta. Hay pequeños ejercicios, solamente pequeños ejercicios en los que nos aportan en todos los niveles. Yo sé que hay muchas personas que tienen un trajín muy importante, ¿vale? Y a veces hasta no pueden parar. Sin embargo, hacer algunos pequeños ejercicios multiarticulares, unas sentadillas, unos pasos de gigantes, algunos pequeños ejercicios que nos podrían tomar hasta 10 minutos, te favorecerían a tu cuerpo de una manera que, que muchos no se lo creerían. Por ejemplo, hacer un poquito, 5 minutos, 5 minutos de ejercicio antes de comer, ayuda a que tu cuerpo procese los alimentos y los lleve un poquito más directo hacia los músculos, en lugar de almacenar. Todo esto es, fijémonos, alimentación, movimiento, ya estoy hablando de una parte emocional y ahora ya de una parte espiritual. Cuanto más limpio tengo mi cuerpo, cuanto más predispuesto y biodisponible lo tengo, mejor es la conexión. Estos son pequeños elementos que podemos ir agregando cada uno a su vida. Esta es la partecita importante en la que cada uno puede aportar a su propia vida, porque es
hay que organizarse un poquito. Y yo muchas veces hablo de hacer un poco de deporte y no estoy diciendo, yo a veces me convierto en un fanático, a mí me gusta mucho el deporte, pero tampoco hablo de que todo el mundo tendría que estar 1 hora haciendo deporte todos los días. No, 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 no. Estamos hablando de hacer un poquito de movimiento, un poquito de deporte 3 veces a la semana, 4 veces a la semana. A mí me gusta, por ejemplo, la comba, saltar la cuerda, ¿vale? La mayoría de la gente no lo sabe, pero saltar la comba, saltar la cuerda 10 minutos, 10 minutos equivale más o menos a unos 30 minutos de estar corriendo a una buena velocidad. 10 minutos. Entonces, debemos empezar a replantearnos algunas cosas. Porque la otra buena sería pues salir a caminar. Pues salgo a caminar de una manera un poquito más rápida y salgo a caminar 1 hora y media, pero igual hay personas que me dicen, no, yo 1 hora y media caminando, no, pues cógete 10 minutos, tómate 10 minutos, cómprate una comba, que hay algunas combas que salen pues en España 10 euros y habrá algunas en Argentina que no salgan tan caras, en Sudamérica o en toda América que no salgan tan caras, y poder utilizar, hacer algo de ejercicio para hacer un aporte a nuestro propio cuerpo. Todo esto ayuda a nivel emocional porque el deporte genera endorfinas y a la vez es una de las hormonas o la hormona de la felicidad, con lo cual nos aporta felicidad, nos aporta un desgaste corporal, nos aporta un gasto calórico, a la vez estaremos mejor conectados con nuestra esencia divina, con nuestra conexión eterna, con nuestro yo soy, ¿ok? Y empezar a discernir y a entender un poquito mejor por dónde van los tiros en nuestro exterior. Nuestro exterior es, fuera de nosotros, todo es nuestro exterior. Fuera de nosotros, lo que ocurre en el este, en Europa del Este, es exterior. Lo que ocurre en América del Norte es exterior. Lo que ocurre en la otra ciudad es exterior. Lo que ocurre en la casa del vecino es exterior. Y debemos empezar a entender de que a la vez todo eso tenemos que entenderlo, más allá de que nos influya o no, ¿sí? Porque que estén ocurriendo guerras por ahí, a mí no me entristece. Simplemente me hace pues estar atento a todo lo que pueda llegar a suceder. Simplemente me hace, de vez en cuando por lo menos, entender un poquito mejor por dónde van los tiros, qué es lo que está ocurriendo a nivel mundial o a nivel de mi país, qué es lo que está ocurriendo, cómo puedo aportar en todo esto y qué es lo bueno que yo podría hacer. Nos hacen creer de que, y en algunos lugares, como por ejemplo en la Argentina, nos obligan, digo nos porque también soy argentino, pero yo ya no estoy en Argentina hace años, nos obligaban a votar y siguen obligando a votar. O sea, tal y como entiendo, para la justicia de Argentina no ir a votar es casi un delito, con multas. Bien, ¿y de qué ha servido? No ha servido de nada. Hace 40 años que en la Argentina la política sigue dando asco. En España, junto con Europa, dentro de todo, aunque sea, nos hacen un poquito el verso, nos hacen creer algunas cosas, a ver si cuela y a ver de qué manera, pues nos la dibujan un poquito y socialmente, nos guste o no, están un poquito mejor. ¿Qué quiero decir con eso? Pues no existe la inseguridad que hay en muchísimos lugares de América, no solamente Sudamérica, Norteamérica también, empiezan a ser lugares, o han estado durante muchísimos años como lugares bastante inseguros.
con violencia de género, matando a gente porque sí nada más, narcotráfico, policía corrupta, políticos corruptos. La, una de las mejores demostraciones de lo que el sistema corrupto es, ¿vale? Entonces, aquí al menos yo veo de vez en cuando que meten presos a algunos políticos, todavía están enjuiciados, aunque vaya muy lento, los van a buscar, pero también veo en otros lados, en Sudamérica, en donde, en Sudamérica y en Centroamérica, donde la corrupción es de día a día, y sin embargo, la gente en general lo que está es normalizando todo esto. Dejemos de normalizarlo. No es normal. Dejemos de alguna manera de pensar de que no se puede hacer nada. Sí se puede hacer algo. Porque si a mí me obligan a algo que yo no quiero hacer, pues debemos empezar a pensarnos qué es lo que está ocurriendo. Si la política sirviera para algo, estaría prohibida. Así de corto. Así de corto. Nos prohíben un montón de cosas que están buenísimas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la política sirviera para algo, ya la habrían prohibido. No la prohíben porque es parte del cuento. Porque cada uno de vuestros votos es lo que hace que ellos sigan cobrando el dinero que están cobrando. Y hay que darse cuenta de todo esto. Entonces, ¿me obligas a ir a votar? Voto nulo. ¿Puedo elegir no votar? Pues no voy a votar. Que no caiga en mí esa responsabilidad, que no la quiero. Y entonces, cuando haya 5 millones de votos nulos, habrá que empezar a replantearse las cosas. Porque, desgraciadamente, el sistema funciona de esa manera. Y esto tiene que caer. Esto tiene que caer. El sistema está ahora mismo sostenido por 4 pilares. Ciencia, política, economía y religión. Y tienen que caer todas. No puede haber un político bueno. Porque si hay un político bueno, tarde o temprano, o tranza o lo matan. Porque el sistema está así. Porque lo han creado de esa manera y lo mantienen de esa manera. Y entonces volvemos a la evolución que tenemos a nivel geoevolución, geopolítica. Hace 150 años no existían los documentos, los DNIs. Era tu nombre. Lo que valía era tu palabra. Tú te comprometías con esa palabra. Y si traicionabas esa palabra, entraba en tu dharma, en tu karma, entraba en el proceso en el que tú lo has hecho de esa manera. Porque lo que vale en esta vida es nuestra palabra, no los documentos que solamente están firmando estos, que se la pasan firmando documentos y aún así están en una corrupción increíble. Entonces, tomemos conciencia de todo esto, tomemos conciencia de lo que está ocurriendo, que porque a un par de los que están ahí se les da por entrar en una guerra, la tenemos que pagar todos nosotros. O sea, que nos suben ahora y nos vienen con el cuento de que nos suben los impuestos y nos están empezando a subir todos los precios porque ahí están en guerra. Pues arreglarlo, ¿no? Para eso está la política. Y sin embargo no lo hacen. Y le siguen mandando armas a todos. Es que les da igual. Entonces, tomemos conciencia. Empecemos a expandir esta idea. Empecemos a conectar con seres que están cerca nuestro y a empezar a crear esa fraternidad en donde haya gente que te esté apoyando. Que por cierto, voy a dejarlo caer aquí en este vídeo, voy a empezar a transmitirlo también en algunos vídeos y no sé si en este vídeo voy a poder hacerlo más abajo o luego haré un enlace. Yo estoy fuera del sistema ahora mismo
Como bien os he mostrado antes, yo ya tengo mi Universal Pass, yo ya he firmado todos los papeles de OPPT que había que firmar, se los he enviado a todos. Estoy al punto en el que ni siquiera estoy con ningún contrato, con ninguna ayuda, estoy fuera de todo el sistema. ¿Ok? Entonces, hasta ahora, pues he trabajado, he hecho sesiones de alquimia con algunas personas a las cuales me han aportado un dinero. Yo no cobro por hacer nada de esto, ni cobro por hacer sesiones. A todo esto también hago planes nutricionales, planes de entrenamiento. Sin embargo, tengo que decirlo, me cuesta un poco a veces decirlo porque parece como que estuviera pidiendo algo y no es así. Lo que quiero dejar aquí expuesto de alguna manera es que vivo de lo que cada uno en algún momento pueda aportar. Sé que hay algunas personas que pueden aportar, otras que no pueden aportar mucho y otras que no pueden aportar. Entonces, me brindo a aquellos seres que realmente tienen esa posibilidad de poder aportar, de poder hacer un aporte generoso, de la misma manera en la que yo me brindo generosamente a poder darles este conocimiento, a poder explicar muchas de estas cosas y para poder seguir realizando y creando más talleres, ¿sí? Hoy por hoy sigo estando y vivo en España, con lo cual me puedo llevar todos estos talleres, este taller, mejor dicho, que he creado, lo puedo llevar alrededor de España. Lo que ocurre es que para poder movilizarme, me guste o no, hay que ponerle gasolina al coche. Aunque coma poco, sigo comiendo. Y todo esto, hasta que todo esto se pueda arreglar de otra manera, pues seguimos todos, no dependiendo, sino teniendo esa energía que tiene que ver con el dinero. Entonces, como digo, voy a poner enlaces, si puedo, en este mismo vídeo, cuando lo termine de hacer y lo cuelgue, en los cuales a través de PayPal, que tengo una cuenta en PayPal, y pasaré también una cuenta de España para quienes puedan hacer algún tipo de aportación, y a la vez en todos los talleres en los que esté haciendo, pues también lo diré. Más que nada, pues como lo he dicho, ¿no? Yo estoy ahora mismo fuera de este sistema, no recibo ningún tipo de ayuda de nada que tenga que ver con el sistema, ni me interesa, la verdad. Pero lo cierto es que estoy teniendo una interacción con muchísima gente a la que estoy ayudando de muchísimas maneras posibles, y como ya lo he dicho en algún momento, pues también hago sesiones de alquimia, hago planes nutricionales, hago planes me va a salir de ejercicios, y cada uno de estos pues son personales. Entonces, dicho esto, por seguir y redondear un poquito la idea de todo lo que estoy diciendo, todo esto tiene que ver con integrarlo. Poco a poco, y no sé cuánto tiempo va a durar todo esto, pero los pilares van a caer. El sistema de por sí tiene que caer, porque es un sistema corrupto. Los economistas solamente miran para su conveniencia o a los de su estirpe. La religión ya lo hemos visto, no sirve, no funciona. La ciencia nos están mintiendo, nos están queriendo poner bichitos en lugar de quitárnoslo.
Y la política, como ya lo hemos hablado en varias veces y lo vuelvo a repetir, es una mentira. Es una manera de manipularnos como esclavos. Nos quieren trabajando toda la vida y no hemos venido a eso. Nuestra conexión tiene que ver mucho más allá de ese trabajo, de ser padres o madres, de estar enfermos, de creer de que tenemos que transmitirles nuestros apellidos para que continúen, de que no, tenemos que volvernos locos para poder trabajar y darles de comer a nuestros hijos. También tenemos que darnos cuenta que no se puede tener 5 hijos y empezar a discernir realmente dónde están las trampas, dónde te atrapan. Cuanto más gasto tengas, cuanto más quieras intentar hacer en la vida, más te va a atrapar el sistema. Entonces, aquí la idea es liberarnos del sistema. Y desde ahí es de donde viene OPPT. One People Public Trust. Buscarlo, ¿vale? Bien, dicho esto, vuelvo otra vez a repetir lo que tiene que ver con integrar todo esto. Tengo más vídeos también en mi canal de YouTube. Evolución e integración consciente, ¿vale? Mi canal de YouTube, en donde podréis también rescatar más información de todo esto. Me cuesta un poquito a veces poder estar subiendo vídeos continuamente. Me preguntan mucho y la verdad es que sé que cada uno tiene un trabajo, cada uno tiene una labor que hacer con cada uno, ¿sí? Esto es un conócete a ti mismo, de ahí es la importancia a nivel espiritual también del conocerse a uno mismo, entenderse a uno mismo, quererse a uno mismo, amarse a uno mismo, tener empatía con uno mismo, ¿vale? Y darse y seguir brindándose oportunidades para poder continuar con ese conocimiento, para poder continuar con la idea de poder liberarnos del sistema y depender cada vez menos de todo esto, cada vez menos del dinero, de la familia, de empezar a empoderarnos y poder hacer lo que nosotros creemos. La idea de esta vida y de disfrutar de esta vida no tiene que ver solamente con el viajar y conocer más lugares y wow, y sí, es bonito, sí, no voy a decir que no, pero lo importante de todo esto es poder conocernos a nosotros mismos, entender un poquito mejor por dónde viene todo esto y con suerte, no con suerte, sino con esta idea en el futuro podremos generar un mejor futuro para todos, porque nos han estado engañando toda la vida. Nos enseñan muchísimas cosas que no necesitamos saber, pero que están dentro de la mentira, ¿vale? Entre ellas, también podéis empezar a tomar la idea de la Tierra plana, que no es plana, plana, es más bien un toroide, ¿sí? Pero tenemos que empezar a tomar la idea de que el agua no tiene curvatura, ¿vale? Acá nos han hecho creer de que el océano, desde América hasta Europa o África, tiene una curvatura el agua. Buscadlo, investigad cada uno. Yo os lo dejo caer y luego cada uno tiene que empezar a tomar esas ideas, a discernirlas, a trabajarlas aquí, porque lo primero es un campo mental. La información desde el primer lugar de donde baja es a la mente. Somos mente, esto es un viaje mental
Y a partir de ahí lo bajo, lo proceso en mi corazón y desde aquí se expande con amor. ¿Vale? Porque somos amor. Esto es un viaje mental en donde el amor es una de las es una de las mayores fuerzas que existe. Y está en nosotros, está en cada uno. No está en nadie más. Está en cada uno de vosotros. Y esto es lo que tenemos que aprender. Somos eternos. Estamos en un viaje mental. Hemos venido, hemos elegido venir a este plano para vivir la materia. La materia, esto es materia. Nuestra piel, nuestro cuerpo es materia. Somos alquimia en constante movimiento, en constante evolución, en constantes cambios. Nadie se levanta igual todos los días. Absolutamente nadie se levanta igual todos los días. Entonces, tenemos que empezar a discernir, a darnos cuenta de todo esto, a darnos cuenta de cuál es lo que nos están vendiendo, que han llegado a Marte, que están yendo a Marte, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Que han llegado a la Luna? ¿De verdad? ¿De verdad han llegado a la Luna? ¿Estáis seguros? Investigar un poquito. Nunca han llegado a la Luna. ¿Vale? Todo esto, toda esta información y mucho más es por lo que he creado este taller de integración. Porque todo juntito tiene que ver. Todo. Genética, espiritualidad, alimentación, movimiento. ¿Por qué movimiento? Porque nuestro cuerpo es acción continua, acción continua, al punto de que es un viaje mental, que cuando vamos a dormir, nuestra mente no para. Nuestra mente no para. Solamente logramos que nuestro cuerpo físico descanse un poco, porque los músculos se cansan, pero la mente no para. Nos han hecho creer de que nuestra mente la utilizamos entre un 5 o un 10%. Otra mentira. La mente funciona al 100%. ¿Qué es lo que ocurre? Ese 5, 10, 15 o 20%, el que sea, es consciente. El resto es inconsciente. Entonces, estamos viviendo una vida mayormente inconsciente. Pues hagámoslo consciente. Evolución e integración consciente. Ese es el trabajo. Esa es nuestra labor. Ese es nuestro conócete a ti mismo. Eso es lo que hemos venido a hacer. Desde ahí viene el despertar. El despertar tiene que ver con tomar conciencia de lo que estamos viviendo, de quiénes somos, de dónde venimos, de cómo venimos. Sin más, nuevamente, yo lo sé. Recordad, yo soy, I am, OPPT, buscar información, discernir, conocimiento. Conocimiento es fundamental para poder liberarnos, no de la Matrix, sino del sistema. Porque aquí hemos elegido venir a vivir en esta Matrix. El tema está en que la corrupción que hay en el sistema no nos lo permite ver correctamente, ni lo que hemos venido a hacer, ni cómo hemos venido a ser, y nos están envenenando, engañando, durmiendo, atontando, y eso es despertar.
Recordar todo esto con amor. Con amor, con gracia, con cariño, ¿vale? Os quiero mucho y gracias a todos por estar ahí. Hasta la próxima.